Vamos a platicar con el doctor Francisco Peña. Él es investigador del programa Agua y Sociedad del Colegio de San Luis. Dirige ahora además un proyecto de investigación del Fondo PRONACE, Agua del CONACYT sobre trasvases. Una publicación reciente suya es Aguas turbulentas y prácticas locales y comunitarias en la Huasteca. Es profesor de la maestría en gestión sustentable del agua en el Colsan. Bienvenidísimo, doctor Francisco Peña. Gracias por estar con nosotros. Les saludamos Eva María Camacho y Jesús Aguilar. Buenos días, Eva María, buenos días, Jesús. Gracias por estar con nosotros, doctor. A ver, diagnóstico elemental. ¿Cómo está San Luis Potosí en el tema del agua? Sabemos que hay 4 regiones, que tenemos una parte desértica, otra semidesértica, y después en la zona media y hacia la Huasteca, pues selva, vegetación extraordinaria, muchos cuerpos de agua. Pero ¿cuál es la verdadera condición que hoy sufre el Estado en general en el tema de los acuíferos? Bueno, digamos que hay una condición que es algo hasta cierto punto normal, puesto que hay un ciclo de lluvias, ¿no? Y en estos meses, que ya está terminando eso, pero marzo, abril, mayo, son todos los años, en general, momentos de secas. De tal forma que es normal que en el conjunto de la sociedad y en particular en los organismos gubernamentales exista una especial preocupación por el retraso de las lluvias, no solo para el abasto doméstico, sino también, y eso me parece muy importante porque a veces se olvida que en ese ciclo de lluvias es muy importante que lleguen a tiempo para efectos de la agricultura, ¿no? Porque todavía México depende en buena medida de una agricultura de temporal, no regada, no irrigada. Entonces, digamos que hay una condición que tiene que ver con el ciclo de lluvia, pero hay otra condición que tiene que ver un poquito con mala administración, sin duda, ¿no? En el sentido de que o falta infraestructura adecuada o la infraestructura existente se ha deteriorado sin que se pueda aprovechar. Y una tercera cuestión es que hay una distribución bastante desigual del agua. Entonces los primeros que terminan sintiendo el rigor del estiaje son las poblaciones de menores recursos y los agricultores más desfavorecidos. Porque como todo potosino sabe, no es en las grandes empresas agrícolas o industriales donde falta el agua, sino es fundamentalmente en la agricultura campesina, en los pequeños negocios, y en las ciudades no falta, en las partes mejor abastecidas de la ciudad, sino en las colonias en general de trabajadores, ¿no? Más favorecidas siempre. Entonces esos son los 3 elementos: un estiaje natural, una mala distribución y administración de la infraestructura y una, yo diría, importante o profunda o significativa desigualdad en el acceso al agua por parte de la población. Así es. Yo le quiero preguntar, doctor Francisco Peña, ¿cuáles son las áreas que más se tienen que cuidar en este estado? Sí, ahora sí que en su mapa hidrográfico de San Luis Potosí mental, compártanos cuáles son las áreas más difíciles y sobre todo porque creo que tenemos unos grandes contrastes, ¿no? Tenemos mucha más agua en la Huasteca, pero también quisiera que nos dijera cuál es la situación actual de la Huasteca en este sentido. Bueno, en la Huasteca efectivamente, digamos que San Luis, y por eso creo que el colegio de San Luis hizo muy bien en fundar desde su inicio un programa dedicado al agua y sociedad, porque el estado de San Luis, quizás como muy pocos de nuestro país, reproduce en el conjunto del estado la condición de México. Igual que el país tiene una parte muy seca y tiene una parte muy húmeda. Claro, México en su conjunto, la parte húmeda de México, Chiapas, Oaxaca, ¿no? Es mucho más húmeda que la Huasteca en algunas partes, y la parte más seca de San Luis no se acerca más que de manera lejana con las partes más secas, por ejemplo, de Chihuahua o de Sonora, ¿no? Pero en general el estado reproduce esa condición de nuestro país, y por eso es un buen laboratorio de estudio y de aprendizaje para proponer cosas que modifiquen las condiciones adversas del país y del estado.
Entonces la pregunta que usted hace es muy importante. Efectivamente, la Huasteca tiene una mayor precipitación cada año y por lo tanto tiene mayor disponibilidad, sobre todo por los huracanes, tormentas, en fin, que vienen de la parte del Golfo. Pero también es verdad que es donde hay menor inversión en infraestructura apropiada. Por ejemplo, hay agua abundante, pero en los servicios domésticos es el agua menos potabilizada del estado, ¿no? Ahí hay un problema de riesgo, sobre todo porque todavía se usa bastante para el consumo de agua una combinación, una mezcla de aguas superficiales y aguas subterráneas, ¿no? Entonces, eso es una cosa importante a considerar. El asunto del agua no es solamente el volumen, sino también la calidad. Entonces ahí tenemos ese problema. Pero, por ejemplo, en la parte del altiplano, las aguas, sobre todo de consumo doméstico, vienen fundamentalmente de aguas subterráneas, de los acuíferos, como ustedes referían. Es el caso de la ciudad de San Luis, en donde prácticamente el 90% del agua, un poquito menos, proviene del acuífero, y una parte que no llega casi ni al 10% viene de las aguas superficiales del sistema de la presa San José, pero en donde hemos empezado a tener problemas con la presencia de algunas sustancias disueltas en el agua que pueden ser dañinas para la salud. Es el caso del flúor, y se habla ya de que hay algunos lugares en donde puede haber puntualmente alguna alerta por otros metales, ¿no? Por otras sustancias que contaminan el agua. Entonces aquí se exige una potabilización de carácter distinto. Afortunadamente en la ciudad de San Luis hay siempre un poquito más de inversión que lo que hay, por ejemplo, en las rancherías y comunidades y municipios en la Huasteca. Entonces, digamos, tenemos una condición beneficiosa en términos de volumen, pero no tanto en términos de infraestructura en la Huasteca. Tenemos una mejor condición en la parte central del estado, pero empiezan a aparecer complicaciones en términos de contaminación, le llaman natural, porque tiene que ver con la sobreexplotación de los acuíferos. Y en el caso del altiplano hay una situación en que es preocupante, porque habiendo poca agua, esta agua se está destinando realmente para la exportación, ¿no? Literalmente mandamos el agua en forma de jitomates, fundamentalmente a los Estados Unidos, a Texas, ¿no? Pese a que ahí hay poca agua, y hay ciudades que están siendo desabastecidas porque acuíferos importantes como el de Cedral, que es un agua de buena calidad, se está destinando fundamentalmente a la producción de agroexportación. Pues está el panorama. Ese pequeño panorama para ustedes. Por supuesto, es justamente este diagnóstico, este panorama que vale la pena para poder entender. Hay que ratificar. Se tienen que generar las gestiones para poder dotar de la infraestructura adecuada. Se tiene que limpiar de corrupción el sector, porque también hay otra parte en donde ha habido cualquier cantidad de abusivos que explotan pozos de una manera irregular y que además, el tema de la morosidad, ¿no? Aquí en la capital se ha sufrido históricamente. Grandes empresas y particulares que son compadres del alcalde o la alcaldesa en turno dejan de pagar cantidades tremendas que justamente nos tienen en este hoyo negro dentro del tema del manejo del agua. Doctor Francisco Peña, te mandamos un abrazo. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Bueno. Sí, gracias por la entrevista. ¿Le puedo decir un punto sobre esto que dice usted de la corrupción? Claro. Adelante. Mire, creo que en particular el nuevo gobierno, el gobernador, o creo que alguien de la Comisión Estatal del Agua ha llamado la atención sobre un punto que ustedes harían bien en mantenerle en la agenda, que son las plantas de tratamiento de aguas residuales, que en otras condiciones podrían ser muy importantes porque permiten reutilización de volúmenes de agua, pero si no recuerdo mal, la nota que leí dice que descubrieron que la inmensa mayoría de sus plantas fueron construidas de manera a la ligera, digamos, mal hechas, y eran más bien negocios de los administradores de otras administraciones estatales que se dedicaron a lucrar un poco con el ánimo de la corrupción. Entonces ahí hay un punto grave, ¿no? Y el otro punto que usted habla de la corrupción, me parece muy importante no dejar pasar el tema del acueducto del Realito, en donde todo indica que para abaratar costos se utilizaron materiales de pésima calidad
que hacen que ese acueducto hasta hoy, 7 años después de que se puso en operación la planta potabilizadora, no ha entregado lo que se comprometió. O sea que coincido absolutamente con usted. Bien, pues te agradecemos mucho esta puntualización, doctor. Te mandamos un abrazo. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Gracias a ustedes. Buen día. Hasta